Aleluya. ¿Cuántos están en victoria? Damos gracias al Señor que podemos estar aquí compartiendo con ustedes. Que Dios bendiga a los amigos. Aleluya. No hay nada más maravilloso que estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios nuestro corazón sana. En la presencia de Dios las heridas son restauradas y sanadas. Y en la presencia de Dios toda prueba es transformada en una gran bendición. El Dios del cielo está al control de nuestra vida. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ya que en esta mañana el Señor nos daba esta palabra para esta casa. Romanos 4:18. Santo es el Señor. Romanos 4:18. Bendecimos en el nombre de Jesús cada pastor, cada hermano de otra congregación que está acá. Es para nosotros un honor poder compartir con ustedes. Romanos 4:18. Dice así la palabra del Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón en esta gloriosa hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Puede tomar asiento. Voy a estar ministrando bajo el tema fortalece tu fe. Dile a la persona que está a tu lado: fortalece tu fe. Cristo, hablando antes de irse al cielo, estaba hablando con sus discípulos y hace una pregunta y dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque uno de los blancos que el reino de las tinieblas trata de atacar es tu fe. Porque cuando mantienes la fe firme, la fe tiene una facultad, y es que la fe se fortalece y se renueva en medio de los problemas y la adversidad. Y la fe tiende a hacerse más fuerte que el problema si tú la ejercitas y si la mantienes. Puede ser que en el momento cuando llegue a ti la dificultad, esa dificultad parezca inalcanzable o insuperable, pero llegan momentos donde la fe, cuando es mantenida, se sobrepone a la dificultad y la montaña se mueve, el monte se mueve, la batalla se quita. Por eso aquí, cuando el Señor está hablando y la palabra está describiendo acerca de Abraham, un hombre llamado amigo de Dios, fue llamado el padre de la fe. Un título muy tremendo. Es como decir: él engendró la fe. Y dice la palabra del Señor que él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, cuando ya no había esperanza, cuando todo parecía perdido, cuando las esperanzas humanas dijeron: no es posible, dijeron: no se puede, tu milagro no va a suceder, Dios no va a hacer nada. Él antepuso la esperanza que tenía y la fe en Dios y dijo: mi esperanza va contra la esperanza que me están diciendo que ya se perdió. Y Abraham se llevó el milagro que estaba creyendo. Y aquí hay gente que su fe se va a fortalecer, que a pesar del dolor van a elevarse en fe, que a pesar de la tribulación van a crecer en fe, que a pesar de la tribulación van a estar en orden de batalla. Porque algo que pasa
Cuando llegan momentos de dolor, momentos de debilidad, es que nosotros lloramos y nos entristecemos como seres humanos, y es normal. Pero tenemos que tener pendiente que hay un enemigo que no nos va a tener compasión. Y cuando las ovejas se sienten débiles y heridas, él va a tratar de atacar en el momento de dolor y en el momento de debilidad. Por eso aquí hay gente que se va a renovar en fe y van a llorar con la espada en la mano y caminando hacia adelante, y van a llorar diciéndole al diablo: estamos en pie de guerra y defendiendo el campamento, defendiendo el campamento. Gente se va a levantar en fe, porque hemos visto situaciones donde las personas individualmente atraviesan por momentos difíciles y Satanás aprovecha esa situación para destruirlo. Por eso es necesario levantarnos en fe y ponernos en orden de batalla, porque la palabra de Dios dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersan. Pero las ovejas pueden llorar, pero hay un equipo de gente aquí que va a tomar la espada y le va a decir: diablo, yo sé que estás atacando ahora porque estamos medio débiles, pero hay gente que se va a poner en guardia. Dile a alguien: levanta tu fe, que hay que pelear y defender el campamento. Levanta tu fe, que esta iglesia va para adelante. El reino de Dios se establece con poder. Oh, yo siento a Dios en este lugar, porque el enemigo que tenemos no considera nuestro momento de debilidad y de dolor como un momento de respeto, sino que lo considera como una oportunidad. Lo considera como una oportunidad. Por eso muchas madres han perdido hijos y la familia acaban descarriados, porque se hunden en el dolor. Estaba tratando con una pastora, dándole consejería, que perdió un hijo y abandonó el ministerio y la iglesia se destruyó por completo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que aprender a llorar. Se llora con la espada en la mano. Se llora diciendo: vamos para encima. Agarren los pañuelos, vamos a llorar, porque somos humanos, pero vamos a pelear. Y hay gente aquí que se va a levantar en fe y va a comenzar a acercar a los débiles en fe, en poder, en presencia, porque la gloria postrera que viene es mayor que la primera. Y siempre después de un momento difícil hay una bendición grande que viene de camino, y aquí hay gente que va a arrebatar esa bendición. Si usted se va a través del trayecto de toda la Biblia, todos los grandes avivamientos, todos los grandes moveres de Dios fueron precedidos por un momento de gran dolor. Para usted y yo estar aquí hoy parado, nuestra madre pasó por un momento de dolor. Cristo, antes de resucitar y llevarse la corona de nuestra salvación, tuvo que pasar por el Calvario, un momento de dolor. Israel, antes de entrar a la tierra prometida, días antes, el campamento de Israel, el lamento se escuchaba al cielo, porque Moisés había sido levantado a la presencia de Dios. Y mientras lloraban, Dios le dice a Josué: levántate, porque llegó el tiempo de cumplimiento. Y ya no van para desierto, ahora van a comenzar a poseer la tierra que Jehová prometió. Oiga, precedido de un momento de dolor. Por eso Satanás en el momento de dolor ataca, porque el Dios del cielo tiene algo, y es que Él es consolador, y a Él le gusta después del dolor traer recompensa. A Él le gusta después del dolor traer recompensa. Dile al que te queda al lado: viene recompensa de Dios. Viene recompensa. Ana después de su dolor tuvo recompensa. Jesús después de su dolor tuvo recompensa. Dice la palabra de Dios: verá el resultado de la aflicción de su alma, porque llevará a muchos a la presencia de Dios. En pueblo de Israel en el desierto, después de llorar 40 días por la muerte de Moisés, tuvo recompensa. Comenzaron a poseer la tierra, y todo momento de gloria ha estado precedido por un momento de dolor. Si entendemos eso, nos damos cuenta que el Dios del cielo le gusta recompensar, enjugar nuestras lágrimas. Pero Satanás también lo sabe,
Y cuando tú estás en tu momento más difícil, Él te dice: abandona, retírate, no sigas creyendo, porque la Biblia dice que en la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, dando a entender que el Dios del cielo, después del proceso, trae bendición. Después de la batalla viene victoria, y vas a estar ahí para esperarla y para recibirla y para poseer lo que Dios tiene para ti. Y la Biblia está llena de ejemplos. Job, después del dolor, tuvo recompensa, y mucha. Entonces, Dios permite el proceso en nuestra vida, y siempre después, aún después del castigo. Porque David, después de haber cometido un error tremendo, David es afligido por Dios y castigado por Dios. Pero luego del castigo, Dios trajo recompensa. Dios trajo a Salomón y le dijo: Él se sentará en tu trono y Él me edificará casa. Dios estaba recompensando a David después de un castigo. Entonces tenemos que entender que nuestra fe tiene que fortalecerse. Los procesos son para fortalecer nuestra fe. Dios inició hace 1 año y algo un mover muy fuerte en nuestro ministerio. Pero antes de ese momento, nosotros estábamos en una temporada muy larga de dolor, bastante larga, en un proceso difícil, donde la gente nos decía: váyanse de ahí, abandonen el ministerio. Los hermanos lloraban en la iglesia, estábamos desempleados, Dios no estaba abriendo puertas por ninguna parte. Y en ese momento de dolor seguíamos creyendo y fortaleciendo la fe y cantándole a Dios en medio del dolor, donde no te salen ni las palabras, y diciéndole al Señor: aunque esté como la tierra seca, vamos a reverdecer como la vara de Aarón, y la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Si la iglesia aprendiera a fortalecer la fe en medio de la adversidad, viviéramos vidas de victoria. Porque la mayoría de personas y ministerios que abandonan, y gente que abandona la lucha, abandonó, como hay una anécdota por ahí, a 1 metro del oro. Hay una anécdota de un hombre que estaba cavando y cavando, compró materiales, compró instrumentos, pidió prestado dinero para cavar, porque había encontrado una pequeña porción de oro. Y de repente comienza a cavar, porque él entendía que si encontró una pequeña porción de oro, había más oro. Y cava y se la pasó cavando. De repente se detiene porque no había oro, y llega un chatarrero, alguien que compra cosas viejas, y le vendió los equipos regalados. Y cuando el chatarrero comenzó y buscó un experto y le dijo: mira, ahí han cavado, no han encontrado oro. Y el experto le dijo: escúchame, el oro suele esconderse y la gente suele abandonar cuando está a punto de encontrarlo. Mi alma adora al Señor. Y él le dijo: vamos a cavar aquí. Y el chatarrero se hizo millonario porque el otro abandonó a 1 metro del oro. Cuando la prueba aprieta, cuando el horno se calienta, es que la victoria de Dios está demasiado cerca. Así que, ay, mi alma adora al Señor. Levanta tu mano. Y ahí es que tienes que elevar la fe. Porque toda una vida de promesas puede estar detrás de un tablazo. Porque toda una vida de esperar un milagro, puede estar el milagro detrás de un gran golpe. Pero ese golpe será decisivo para Dios. Si Job, cuando recibe toda la situación que le cayó encima, se queja y llora quejándose contra Dios y le dice a Dios: ¿por qué? Job se muere. Pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y hay gente que están en su proceso.
Hoy la gente nos dice, ustedes también, sus hijos están con ustedes en el ministerio, todo fluye, Dios está que ustedes gritan y le ponen el bobo. Pero mire, en tiempo de proceso, uno gritaba y gritaba y no aparecía ni bobo ni biberón, era palo y palo. Pero en medio de tu proceso es que tu fe tiene que manifestarse. La bendición será el resultado de lo que te ganaste en el desierto. Es en el desierto donde hay que mantener la fe. Y así como la fe de Abraham fue probada y él la fortaleció, con el paso del tiempo la fe era más fuerte. Con el paso de las dificultades que él tenía, la fe de Abraham era más fuerte. Por eso tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe. No he visto milagro grande de Dios sino después de un gran golpe. Después de un gran golpe. En ese momento yo estaba trabajando y Dios me dice un día: quiero que te vayas a Ecuador como misionera. Estábamos bien, los hermanos estaban trabajando conmigo. Los hermanos que habían en una fábrica de empanadas que teníamos, mi esposo trabajaba conmigo. Los que trabajaban en la iglesia trabajaban conmigo. Y el Señor me dice: cierra el negocio y agarra lo que tienes ahorrado, que eran 60,000 pesos, y vete a Ecuador como misionera un mes. Digo, no hay problema, cerré el negocio y me fui. Eso fue saliendo prácticamente de la pandemia, que el negocio estaba en el suelo. Lo que quedaba para levantar de nuevo era lo que había, lo único que había. Y me fui para allá un mes. Digo, Señor, hay que parar a todos los que trabajan. Mi esposo trabaja conmigo, el hijo de él trabaja conmigo, los hermanos, los pocos que trabajan en la iglesia trabajan conmigo. Al yo salir de circulación se va bajo medio mundo. Y cuando decido irme por allá, fuimos a comprar el pasaje y estaba en temporada alta, para colmo, en los meses que allá es temporada alta. Y nos cobraron 50,000 y pico de pesos por el boleto de avión mío solo, ida y vuelta. Cuando yo vengo de allá para acá con el plan de abrir mi negocio para ponerme a producir, Dios me dice: no quiero que vuelvas a trabajar. Digo, Señor, nosotros pagamos casi, mi esposo trabaja conmigo, de todo el mundo, ahora estamos fritos. Nos metimos a gritar a la iglesia y a gritarle al Señor en medio de la congregación. Y al mes fue que Dios me dijo: quiero que vayas a Excelencia Cristiana y hables de lo que yo te he dicho que no hables. Y ahí fue que se armó el mover de Dios. Y Dios comenzó a dar palabra y una movilización rápido. En 5 meses fuimos a 9 naciones. Dios nos entregó visa. Dios trajo muchas cosas, pero después de un momento de dolor. Ahora sí, cuando nos quedamos sin nada, en vez de ir a llorar a Dios y a decirle: tú eres el Dios de toda la tierra, tú eres el proveedor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos como la tierra seca, pero tú nos harás reverdecer. Si comenzamos a quejarnos a Dios en medio de ese momento, ¿sabe lo que hubiera pasado? Lo que Dios traía de camino se hubiera devuelto y no estaríamos viendo la mano de Dios. Y hay gente que tiene que ir a Dios y decirle: gracias porque tú eres el dueño de todo lo que existe. Gracias porque tú sabes lo que hace y lo que conviene. Y adorar al Dios del cielo en medio de la adversidad. Luego Dios me da una palabra y me dice: tus hijos vienen a trabajar contigo en el ministerio. Mis hijos estaban en todo menos en Dios, la más grande y el del medio. De repente vamos con una pastora que había venido a visitarnos y ellos quisieron ir a una piscina y lo llevamos a una piscina. Y la pastora se resbaló y se fracturó un brazo. Y venimos rápido del lugar de campo donde estábamos a llevarla a una clínica con un brazo roto. Y ahí me llaman para decirme: la hija suya tuvo un problema en Santo Domingo, hay que llamar al 911, la puerta está cerrada, hay que sacarla de ahí, al nieto suyo hay que llevarlo en una ambulancia. Y yo estoy hablando por teléfono: sáquenla, rompan la puerta, yo no puedo llegar ahora. No preocupando a la pastora que va con los gritos y el brazo roto para la clínica. Cuando estamos allá, no sé si al otro día o al día siguiente, me llaman
llaman y me dice al hijo varón suyo que está en Higüey, lo llevan rumbo a emergencia. Se entró por detrás de un camión y el camión lo arrastró casi a una esquina. Y yo le decía al Señor, tráemelo entero. Yo sé que tú diste la palabra, pero tráemelo entero. Yo sé que tú estás cocinando algo. Yo sé que algo bueno estás cocinando. Nada más te pido que me lo traiga entero. Mi alma adora al Señor. Detrás de un momento de dolor viene gloria. Detrás de un momento de aflicción viene avivamiento. Ay, detrás de una prueba grande Jehová trae restitución. Y en ese momento había que buscar dinero. Había que traer la hembra con todo para acá, ocuparse de ella, buscar habitación, pagar transporte de mudanza. Un problema judicial que tuvo con el menor, el esposo de ella preso en Santo Domingo. Una situación fea. Y el varón ir a Santo Domingo a recogerlo y traerlo así, todo enyesado y todo doblado, a la iglesia, que no quería venir para acá, pero ni modo, había que atenderlo y había que buscarlo. Es lo que estaba en juca, es lo que estaba en bebedera, es lo que estaba en muchachita. Pero Jehová me dio una palabra humeante y me dijo, te entrego tus hijos, te entrego tus hijos. Y hay gente que Dios le dio palabra, pero están en la aflicción. Demuéstrale a Dios ahí que eres merecedor de lo que viene. Demuéstrale a Dios ahí, en medio del dolor, que tú estás listo para recibir lo que Dios quiere. Y yo solo decía, hay que estar tranquilo que Dios sabe lo que está haciendo. Él me lo está trayendo. Y le decía a Dios, tráelo entero, porque yo vivo predicando y me lo trae desbaratado, que hay que andar con ellos. Y los trajimos. En esos momentos teníamos dinero en una cuenta, nos neutralizaron la cuenta, la economía prácticamente se fue para abajo. Y yo decía, yo sé lo que Dios está haciendo. Y eso era que hay que buscar tanto para este, hay que mandar tanto para el varón. La hembra hay que buscar tanto para traer la mudanza, hay que alquilar un apartamento que cuesta tanto, hay que mantenerla porque tiene un niño pequeño y otro está recién operada porque mi hija vino abierta, con una herida abierta que le había cogido una bacteria. Y aparte el problema que tenía. Y eso fue en un mes la operaron 2 veces porque me la habían operado y le dejaron algo adentro y se le estaba abriendo y pudriendo. Y yo ministrando por allá, a veces ella me llamaba, mami, me estoy muriendo, me estoy desangrando. Y yo decía, yo sé que Jehová está haciendo algo, yo sé que el Dios del cielo está haciendo algo. Y el Señor luego lo logramos llevar a la iglesia. Y cuando lo llevamos a la iglesia, un día el Señor me dijo, ora por ellos. Yo no quería orar por ellos porque son muchachos cuando se crían en el evangelio que van al culto todo el tiempo, están programados para no convertirse. Y mandé una hermana, ora por ellos. Ella fue y oró. Y el Señor me dijo, ve y ora por ellos. Mandé a otra persona, ve y ora por mis hijos. Y el Señor me dijo, ve y ora por ellos. Y cuando me acerco a la hembra, Dios me da una palabra y me dice, dile a ella que hoy no me puede decir que no. Y ya el Señor le había dicho a ella en la silla sentada, hoy no me puede decir que no. Y cuando yo me acerqué y le dije, dice el Señor que hoy no le puedes decir que no, ella se paró y cayó de rodillas y comenzó a llorar. Y cuando me acerco al varón, se quebró y comenzó a llorar. Y ahí habían 2 hijos más de 2 hermanos de otra congregación que habían ido al culto y se tiraron de rodillas y comenzaron a llorar y también se entregaron a Cristo. Pero eso vino después de una tormenta, eso vino después de un proceso de dolor. Es que el dolor da a luz vida, el dolor da a luz avivamiento, el dolor da a luz respuesta de Dios. ¿Cuántos están listos para la respuesta de Dios en su vida? ¿Cuántos están listos para la respuesta de Dios en su vida? Dile a alguien, mantén la fe. Porque las victorias que tú ves en cualquier hombre y mujer de Dios, no las consiguió en el momento de bonanza, las ganó en el desierto. Las ganó en el desierto. El Israel que entró a Canaán no estaba disfrutando la bendición cuando entró a Canaán. Ahí ellos poseyeron. Ellos aprendieron a disfrutarla en el desierto, a ser fiel en el desierto, a oír a Dios en el desierto, a darle gracias a Dios en medio de la prueba. Por eso la Biblia establece que debemos regocijarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Y qué es regocijarse? Alegrarse, gozarse. Y usted dirá, ¿es fácil? No es fácil, por eso recompensan por hacerlo.
Por eso la gente que aprendió a celebrar fiesta en el desierto, Dios le prometió Canaán. Si fuera fácil, no hay promesa ni recompensa detrás. Dios le dijo a Israel: yo quiero que vayan al desierto a hacerme fiesta. Pero el desierto no es un lugar de fiesta ni de celebración. Pero Dios estaba dando la clave para salir rápido del proceso. Celebra en medio del proceso. Baila en medio del dolor y dile a Dios: yo sé que tú vives, y yo sé que tú estás en control, y yo sé que tú eres el dueño de todo, y yo sé que aunque me duela voy a ver tu gloria, y yo sé que aunque sea difícil, tú tienes un plan. Y cuando podemos hacer eso, nuestra fe comienza a aumentar. Nuestra fe comienza a crecer. Y cuando la fe crece, mire, crea que Dios prepara a uno para situaciones duras. Porque en una de las situaciones donde estábamos en Estados Unidos ministrando, y mi hija yo mando a la copastora y le digo: ve a la casa de mi hija a las 10 de la noche, tuve un mal presentimiento. Y ella me dice: pero son las 10 de la noche. Digo: ve, lleva a la emergencia y sácale una cita para el otro día. Y ella me dijo: pero ella no me ha llamado, no está pasando nada. Digo: sí, sentí algo muy feo. Cuando ella llegó allá a la casa de mi hija, que fue entrando a la puerta, la cirugía se le abrió y corrió hasta el piso la sangre. Y como ya la copastora acababa de llegar, la sacaron rápido para emergencia. Y estoy yo allá en, creo que era Pensilvania que estábamos, en Pensilvania. Y cuando estoy ahí, suena mi teléfono. Mi hija dando gritos me manda la foto del corredero de sangre hasta abajo, la segunda vez que se le había abierto la cirugía. Y me dice: mami, me estoy muriendo. La llevaron al hospital y en el hospital dijeron: no, que busquen a la gente que la operó, que ellos hicieron su lío. Pero a ella la habían operado 4 horas. En Higüey la habían operado y ella estaba en Bonao. Y eran ya las 11 y pico de la noche. Y yo llamo y digo: no, métanla a una clínica. No, en la clínica no la quieren recibir. Que busquen a la persona que la operó. Pero ella estaba 4 horas prácticamente de donde la habían operado. Y estaba sangrando hasta el piso. Y ella, que media intensa, me llama gritando y me dice: mami, me van a dejar morir. Y yo dije: tranquila, que no te van a dejar morir. Y me tiré y le dije: Señor, tú estás en control. Y si tiene que morir, tiene que morir. Y yo no puedo hacer nada, pero yo confío que el Dios Todopoderoso es demasiado poderoso, es fiel. Y Dios puede hacer algo. Y me calmé y comencé a llorarle al Señor ahí. Y al rato me llaman y me dijeron: vino alguien al hospital que conoce al director del hospital. Y fue y habló y le están atendiendo. Y Dios hizo la obra y mi hija selló y sanó. Y se entregaron a Cristo y están conmigo sirviendo en el ministerio. Pero hubo un momento de dolor. ¿Qué estás haciendo ahora en el proceso? ¿Qué estás haciendo en el dolor? Va a determinar lo que vas a ver de aquel lado. Va a determinar lo que Dios te va a entregar del otro lado. Sé que es duro y es difícil. Duro. Créame que Dios somete a uno a procesos duros, donde el alma se te rompe. Como un día el Señor me dijo: te voy a quebrar. Y me quebró hasta el fondo. Yo había llegado a la ciudad donde Dios nos estableció. Y como había muchos desempleados llegando a la iglesia, montamos negocios. Teníamos como 5 negocios funcionando. Todos los hermanos trabajando ahí. Y Dios me dijo: te quiebro. Yo pensé que no era tanto. Mire, Dios arrancó. Me mostró una visión que me llevaban crucificada por el medio de la ciudad. Y Dios arrancó, que eso parecía de película. Todo se cayó en menos de 2 meses. Todo. Nos fuimos al piso y quedé debiendo 5 millones de pesos. Para colmo, mis hijos que estaban conmigo pequeños en ese momento en la ciudad, tomaron los 3 al mismo tiempo un tipo de neumonía no conocida ni registrada. Y los tenía con oxígeno a los 3, y la grande con una crisis nerviosa que había perdido el tino porque ya tenía 11 días con oxígeno. Y yo corría de una sala a otra porque había una que era mayor y otro que estaban en pediatría interno. Y los doctores decían: no sabemos qué tipo de neumonía es, pero le desconectamos el oxígeno y se mueren. Y los bancos llamándome con una deuda, los negocios quebraron. Alguien me llamó y me dijo: hermana, pero usted no se puede dejar caer así.
yo tengo ropa porque teníamos un negocio de ropa. Yo le voy a enviar cajas, usted la vende, saca el dinero, se ayuda con algo y me devuelve para atrás. Llevamos las cajas, amanecía porque estaba en un ayuno permanente. Y ese día cuando trancamos las cajas en el negocio, me llaman a las 5 de la mañana. Pastora, abrieron el negocio, rompieron la puerta enrollable, no sabemos cómo. Un camión se parqueó, se llevó todo lo de valor y lo que quedaba lo tiró a la calle y la gente se liquidó con lo que había. Y yo, Dios mío, esa mercancía era fía. Mi alma adora al Señor. Y recuerdo que cuando regresé, mi amado me dijo: mira, ven, vete para allá, que lo poco que quedó ahí yo lo voy a tirar a 20 para que se lo lleven, porque el piso del local donde estábamos alquilados cogió aire por debajo y explotó. Toda la cerámica se fue para arriba. Estábamos en una situación que yo fui a Dios y le dije: te amo, te adoro, pero si así haces con tus amigos, no quiero saber lo que haces con tus enemigos. Y estábamos, mire, y la copastora que me mira y me dice: yo soy la garante de los préstamos que usted debe. Porque había perdido todo. Trabajábamos con dinero del banco y nos cayeron 9 bancos encima. Y yo vi esa deuda, ese monstruo insostenible de poder pagar el ingreso a cero. Y había que buscar más de 150,000 pesos mensuales para pagar. Todos los hermanos desempleados porque trabajaban conmigo. Todo lo que nos facilitaban se perdía o se iba. Cerramos todo. Me entré en la iglesia. Dios mandó un profeta de la capital. Le dije a Dios: no voy a comer ni a beber, pero voy a morir adorándote. Porque yo te creo, porque yo sé que eres fiel. Y si decidiste quitarme todo, te voy a dar gloria, te voy a adorar. No importa lo que pase, no importa que pase la vida trabajando para pagar, pero te voy a adorar. Y ahí llegó un profeta de Santo Domingo. Mi esposo me llamó y me dijo: viene un profeta y él quiere orar por ti, quiere orar por nosotros. Cuando voy y el profeta ora por mí, me dice: en el plan que yo elaboré no hay cárcel. Tranquila, que no vas a ir a la cárcel. Y yo te voy a sacar a su tiempo. Mire, y fue algo fuerte. Cómo Dios manejó todo para sacarnos de allí. Y no fue un proceso de 2 días. Sin embargo, en medio de esa situación, Dios estaba probando lo que iba a hacer con nosotros para ver si podíamos ser merecedores de lo que Dios quería hacer. En medio del dolor es que tienes que tener cuidado. En medio del proceso es que tienes que tener cuidado. Porque Abraham marcó su bendición cuando fue y le dijo a Dios: aquí está Isaac. Y levantó el cuchillo. A él le estaba doliendo. De hecho, la Biblia dice que en su corazón él lo mató. Y Jehová dijo: por mí mismo he jurado, porque no encuentro otro mayor por quien jurar, que te bendeciré y serás bendición, porque no me rehusaste lo que más tú amabas. Porque hay que fortalecer la fe, porque en medio del proceso, mire, y en estos días hice el último pago que debía, porque esos 5 millones se fueron lejos. Porque no fue de que al otro día Dios vino con la paca. Dios esperó 5 años. Y a mí me llevaban la carta de embargo por paquete. Y yo decía: Señor, gracias que no hay papel de baño. Gracias que no hay papel de baño para usarla. Porque estábamos creyendo a Dios. Y yo le decía a las personas y a la gente del banco y a la de reserva que ya me llamaban y me decían: con la señora Beatriz, y dígame ya. Digo: no, todavía Dios no ha hecho nada. Y me decían: dígame. Y digo: no, todavía Dios no ha hecho nada. Pero cuando Dios comenzó a obrar, comencé a hacer acuerdo de pago y me llamaban lo más grande. Y digo: no, todavía estoy con lo más pequeño. Tranquilo, que un día le toca. Porque tienes que entender que cuando Dios decide procesarte, te va a procesar. Pero tú tienes que tener cuidado con lo que sale de tu boca. Es en el proceso, porque es en el proceso donde Dios toma nota. Es ahí que se marca tu victoria. Es ahí que se marca lo que Dios va a hacer. Es ahí donde Dios dice si te saca del desierto o no te saca.
Y ahora no, porque yo le decía constantemente a los bancos, mira, a uno no le daban ni siquiera un abanico en parte. Y yo le decía, ustedes me van a estar llamando a mí y yo no le voy a hacer caso. Y ahora constantemente están llamando a mi esposo, llamándonos, venga, que si ustedes no queremos nada. No queremos nada. Porque el Dios del cielo te saca del hoyo, pero primero te entra en el hoyo. El Dios del cielo te sana la herida, pero primero te provoca la herida. Porque el plan de Dios es perfeccionarnos. El plan de Dios es transformarnos. El plan de Dios es hacernos resistentes. No cualquier cosa nos vuelve loco ahora. Pero en el momento antes de ser procesado, uno se volvía loco por 20,000 pesos. Pero ahora no. Ahora me he topado con gente que deben 100,000 pesos y se van a ahorcar. Y yo me siento con ellos. Y cuando acabo de hablar con ellos, se van tranquilos y dicen, oye, pero yo sí soy cobarde. Aleluya. Porque el Dios del cielo todo proceso lo utiliza para bendición. Tu proceso de hoy es el consuelo de otros mañana. Tu desierto de hoy es el paño de lágrimas de otros mañana. Porque en medio de ese proceso yo recuerdo que a nosotros se nos calentaba el caco. Y en ese proceso el enemigo haciendo oferta. Y se nos calentaba la cabeza. Y un día me levanto yo y le digo a la copastora, siento ir para el río. Pero no a bañarme, está haciendo frío, eran las 10 de la mañana. Y fuimos para el río. Cuando llegamos al río nos topamos con un hombre que ahora le está yendo bien y trabaja en cosas de impuestos. Y cuando estamos ahí vemos ese hombre ahí parado cerca del río. Y nosotros llegamos a las 10 de la mañana. Él nos mira, nosotros lo miramos. Y yo me le acerco y le digo, ¿qué usted hace a esta hora por acá? Y él me dice, ¿ustedes parecen cristianas? Digo, sí, somos cristianas. Y dice, ¿qué ustedes hacen en esta hora por acá? Digo, no sé, pero sentimos coger para el río. No queremos bañar, pero aquí estamos. Y el hombre comienza a llorar. Y él dice, yo vine para quedarme solo, para matarme aquí en el río. Y nos sentamos con él y digo, pero ven acá. Usted es un hombre que hasta se ve elegante, que no es viejo, pero ya está desbaratado, pero usted está entero, puede trabajar, puede producir. ¿Qué es lo que le pasa? Y me dice, yo me estoy volviendo loco, a mí la deuda me están volviendo loco. Y nosotros estábamos ahí mirando el panorama. Y digo yo, pero ¿cuánto es que usted debe? Porque para usted querer quitarse la vida tiene que estar bien ahorcado. Y me dice, yo tengo una deuda de 40,000 pesos. Y nosotros nos reímos y yo le dije, ¿qué? Y yo le dije, mire, pero nosotros debemos 5 millones y sumando intereses. Y estamos aquí cogiendo fresco en este río. Mi alma adora al Señor. Y el hombre se quedó así, comenzamos a contarle y al hombre el rostro se le transformó. Y nos miró y dijo, yo no puedo creer que yo siendo hombre me quería saltar de ese puente para matarme por 40,000 pesitos. Y ustedes dos mujeres debiendo 5 millones están aquí cogiendo fresco y disfrutando de la naturaleza. Y no era que estábamos disfrutando de la naturaleza, es que Jehová nos llevó diciéndonos, tu proceso va a salvar vidas, tu proceso va a levantar a otros, tu desierto hoy va a fortalecer a otros. Y cuando acabamos de hablar con él, yo recuerdo que le dije, mire, lo único que tenemos aquí es 200 pesos, tenga para que vaya y coma, se dé un baño y se relaje, que la vida vale más de 40,000 pesos. Y él se entregó al Señor, fue a la iglesia. Oramos por él y el rostro le brillaba cuando se fue de ahí, porque él estaba comparando sus 40,000 pesos con esos 5 millones y con que nosotros éramos mujeres. Ese hombre se fue de ahí con la sensación de que no tenía deuda y comenzó a salir hasta que salió y anda por ahí vivito y coleando. Entonces Dios utiliza tu proceso para levantar a otros. Por fuerte que sea el proceso, Dios lo utiliza para levantar a otros. Por eso la fe debe fortalecerse. ¿Por qué vas a avanzar? No por tu fuerza, sino porque Dios es poderoso para cumplir lo que te prometió. Yo quiero que usted diga, Dios es poderoso para hacer lo que me ha dicho. Dios es poderoso para hacer lo que me ha dicho. Dios es poderoso para hacer lo que me ha dicho. Lo vas a decir en medio de tu desierto. Lo vas a decir en medio de tu dolor. Lo vas a decir cuando la realidad te golpea la cara. Dios es poderoso para hacer lo que ha dicho. ¿Por qué podemos cantar y adorar a Dios en medio de procesos? Porque cuando Dios quiere cosas grandes contigo, te prepara para tener resistencia. Mi resistencia después de ese proceso no es la misma. No son una ni dos gente que me llaman volviéndose loco al borde de coger la soga. Alguien llegó allá y se tiró de rodillas llorando y dijo, estoy al borde de suicidarme. Y cuando yo averiguo, tenía una deuda de 18,000 pesos.
Y su mundo estaba oscuro, negro. Eso lo estaba agobiando. Y cuando yo comienzo a hablarle, la persona se limpió las lágrimas y se paró y dijo: Dios me va a ayudar a mí, porque si la sacó a usted de debajo de esa patana, a mí me va a librar de esta bicicleta. Porque usted tiene que entender que el Dios del cielo es poderoso, demasiado poderoso. Hay respuesta de Dios, solamente hay que mantener la fe en medio del proceso. Tus hijos no van a morir en la calle. Dios te ha dado palabra. Esa situación de matrimonio no va a terminar como el diablo dijo, va a terminar como Jehová dijo, porque tú tienes que mantener la fe en medio de tu desierto. Abraham se fortaleció en fe. Internamente dijo: mi fe será mayor que este problema. Al principio no era sencillo. Yo miraba esos 5 millones y decía: ay, mi madre. Y cuando me decían los intereses subieron 100 y pico por mes, digo, ni trabajando como presidente de la república logro yo eso. Pero llegó un momento que orando y ayunando mi fe se elevó y no tenía ni uno para pagar. Pero yo le decía al problema: esos 5 milloncitos de pesos son paje coco para Jehová. Que sigan subiendo ahí, que punte lápiz no mató a nadie, porque ese gigante va por tierra y yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Y venía y a veces, porque al principio cuando me llamaban y me presionaban, yo digo: no voy a llorar. Eso es paje coco. Eso para Dios es disparate. Y cuando Dios comenzó a abrir las puertas, hermano, de una manera increíble, impresionante. Hubo un solo año donde me llamaron 3 bancos porque hicieron un sondeo y decidieron favorecer a clientes en esa temporada. Y yo salí en 3 bancos como beneficiaria para bajarme la mitad de la deuda, tumbar los intereses y hacer acuerdo de 2,000 pesos mensuales hasta que pudiera comenzar a pagar el monto que estaba. Oiga, y me llama el primero, digo: Jehová, tú estás obrando. Y el Señor me dijo: falta más todavía. Me llama el segundo y fueron tómbolas independientes, que no eran los mismos bancos ni la misma cooperativa. Y después me llaman de otra cooperativa y dicen: usted salió en una tómbola beneficiaria. Que en esa tarjeta quedaban 500 pesos que no la habían sacado porque todavía tenían la esperanza de que yo fuera a pagar la deuda y me tenían la cuenta vigente. Usted salió beneficiaria con un monto de dinero acá. Pase a recoger su dinero. Cuando yo agarré el teléfono le dije ya que no tengo para pagar. Me dijo: no le estamos llamando para pagar, le estamos llamando para que venga a retirar un dinero. Y ahí Dios comenzó y obra y abre puerta hasta sacarme totalmente. Y lo mismo va a hacer contigo, pero mantén la fe. Yo no sé cuál es el problema que tienes, pero Dios lo va a solucionar. Tienes el Dios dueño del oro y de la plata, el creador de todo lo que existe. Ese es tu papá, y tu papá no te va a dejar en el desierto. Dile a alguien: yo no me quedo en el desierto. No me quedo allí. No importa que tu estado sea pequeño ahora. Créele a Dios que Dios va a hacer lo que ha dicho. La Biblia dice en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Y cuando podemos creerle a Dios, Dios hace cosas locas. Porque el Dios del cielo, que Ruth llegó a Israel recogiendo detrás de las espigas de los que dejaban caer, y pocos días después ya era la dueña en la hacienda. Ese Dios todavía hace milagros similares. Solamente Él quiere que en tu proceso le seas fiel a Dios y mantengas la fe. Los hermanos allá se ríen. Y un pastor me decía: que lo que está pasando no es normal. Y yo le decía: Dios no es normal. Porque hace un año y algo nosotros estábamos como 5 o 6 personas en una esquina, pagando 5,000 pesos con dificultad en una esquina de como una marquesina de un local. Y estando ahí, el Señor nos dijo: en 2 meses serán padres de naciones. Y van a venir gente de todas las naciones. Cuando Dios me da la palabra, yo le digo: hermano, hay que salir de la marquesina, porque esta marquesina no está para recibir gente de naciones. En ese momento no estaba pasando nada, Dios no había hecho nada, yo no sabía qué Dios iba a hacer. Y pasado 1 mes y pico, Dios nos dijo: muévanse al centro de la ciudad. Fuimos a ver un local
que pagaba, había que buscar 125,000 pesos para entrar y había que repararlo, y 80,000 y pico se llevaba la reparación. Y nosotros teníamos 5 años juntando y teníamos 32,000 pesos. Juntando de a duro. Fuimos y vimos el local donde estamos, en el centro de la ciudad. Y el hombre dijo: se van 3 depósitos y no arreglamos nada, ni pintura. Tienen que reestructurar todo, que se van casi 100 reestructurando todo. Y fui y le dije al Señor: mira, anótate eso, porque tú dijiste que nos movamos y ese es el local. Y Dios comenzó a tocar gente. Hasta un inconverso fue el primero que llamó y nos dijo: Dios me habló que envíe $3,000 para allá. Y mandó $3,000. Luego llega otro que pasa por el lugar, por el local, y se para y nos llama a las 6 de la mañana y dice: Dios me ordenó que le entregue ese cheque, tenga. Y Dios comenzó, manda dinero y manda dinero, hasta que ubicó todo eso ahí. Y me dice una hermana: Dios no entró, pero esto paga 60,000 pesos aparte de la luz, y hay que entrarle aire porque esto aquí cerrado, y hubo que entrar aire y hubo que entrar de